Buenos días, pueden ir buscando el libro de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, y esta mañana vamos a estar meditando los versículos 1 al versículo 3. Lucas 8, del 1 al 3, y vamos a leerlo y luego vamos a aprender este tiempo con el Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Gracias porque podemos alabarte, Señor, y podemos reunirnos bajo la autoridad de tu palabra. Esto es lo que cambia nuestros corazones. La palabra tuya, Señor, predicada de la manera que tú has enseñado. Usa tu palabra esta mañana. Edifica los corazones de cada hijo tuyo aquí, Señor. Edifica los corazones y edifica esta iglesia fundamentada en tu palabra, Señor. Fortalece a cada persona conforme a tu palabra. Señor, sabemos que lo que transforma el alma, que convierte al sencillo en sabio, es tu palabra. Usa la predicación esta mañana. Quita los estorbos, Señor. Quita las ideas que vienen a nosotros, para que podamos ser reverentes, Señor, ante tu palabra. Señor, para que podamos obedecerte, porque eso es lo que queremos. Obedecerte, servirte y amarte, Señor. Así que usa esta palabra esta mañana, que podamos ser vasos limpios, útiles para ti, Señor. Si hay algo que está entre nuestro corazón, Señor, que no te agrada, límpialo, Señor, para que podamos estar limpios. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana es el último domingo del año que vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Próximo domingo 24, así que vamos a estar estudiando un pasaje especial. Y queremos aprovechar para invitarlos el próximo domingo 24 a las 5 de la tarde. Vamos a tener nuestra reunión de Navidad. Entonces queremos invitarlos para que puedan estar con nosotros y nos acompañen para escuchar la palabra del Señor. Y el 31 vamos también a tener reunión a las 11 de la mañana. Entonces queremos animarlos para que nos visiten, puedan estar con nosotros. Y también vamos a estar estudiando un pasaje especial para terminar el año. Comenzamos este capítulo 8. Y esta es una narración que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. Tal como lo que estuvimos estudiando la semana pasada, solo se encuentra en este Evangelio. También estos 3 versículos se encuentran solamente en el Evangelio de Lucas. La semana pasada vimos cómo Jesús habla de una mujer y cómo Jesús perdonó a esta mujer que había sido una pecadora y cómo Jesús la restauró. Y lo que ella hace es servir al Señor. Y en el pasaje de esta mañana también Jesús hace un énfasis especial en las mujeres. Entonces vamos a hablar un poco también de las mujeres. Es posible que en algún momento se sientan como que es el Día de la Madre o el Día de la Mujer, por lo que vamos a estar hablando de las mujeres. Pero el Señor sabe por qué es este domingo el que toca este pasaje que el Señor ha puesto esta mañana según su orden aquí en el libro de Lucas. Entonces Lucas 8, versículo 1 al versículo 3, y primero vamos a estar pensando, el título del sermón es la misión de Jesús, y vemos su misión en el Evangelio, primero proclamando el Evangelio, después vemos el poder del Evangelio en la vida de las personas, y luego vamos a pensar cuál es el papel de la mujer en el Evangelio. Así que primero pensemos en cómo Jesús proclama el Evangelio. Versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. No sabemos qué tan pronto sucede este evento, pero sí podemos saber que es algo cercano. Esta frase de aconteció después realmente está hablando de cercanía, es algo cercano a lo que pasó
que estuvimos leyendo la semana pasada. En nuestro estudio de Lucas varias veces hemos visto a Jesús recorrer algunas ciudades predicando y anunciando el Evangelio. Jesús pasa su mayor tiempo en la ciudad de Capernaum porque ese es su tiempo de popularidad. Entonces desde esa ciudad sale para predicar en otras ciudades. Hemos visto a Jesús ya predicando en la ciudad de Naín y también yendo a la ciudad de Nazaret. Entonces desde esta ciudad es donde Jesús sale para predicar por las aldeas y las ciudades. Esto es lo que dice el versículo, que va por todas las ciudades y aldeas. ¿Cuál es el trabajo de Jesús? El verso dice, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Es posible que Jesús visitara varias veces un mismo lugar para predicar la palabra. Entonces no era la primera vez que seguramente visitaba una de las ciudades. Y el trabajo de Jesús era predicar y anunciar el Evangelio. Esa es su labor. La palabra predicar ahí tiene que ver con ser un heraldo, alguien que habla la palabra de Dios, alguien que dice lo que el rey dice. Eso es un predicador, un heraldo que habla el mensaje del rey. Y después dice anunciando el Evangelio. La frase anunciando el Evangelio realmente es solo una palabra en el idioma original, de donde tenemos la palabra evangelio, evangelion, que significa buenas nuevas, buenas noticias. En otras palabras, Jesús está predicando y anunciando las buenas noticias del Evangelio del reino de Dios. Ese es su trabajo. Para anunciar las buenas noticias, primero tiene que anunciar las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias es que todos los hombres y mujeres nacen en corrupción moral. Desde que nacen, los hombres nacen con su deseo de ir en contra de Dios, con un corazón hostil hacia Dios. Y no hay ninguna cosa ni forma que el hombre puede hacer para estar bien con su Creador. Entonces, estar bien con su Creador para la criatura es muy malo, porque no encuentra ningún beneficio y tampoco encuentra ningún sentido en la vida. Solo cuando estamos bien con nuestro Creador es cuando encontramos un verdadero sentido en nuestra vida. Entonces Jesús tenía seguramente que hablar de las malas noticias, que los hombres están lejos de Dios por su pecado. Y entonces eso lleva a las buenas noticias, que en Jesús hay salvación. Todos los hombres y mujeres que confían en Jesús y se arrepienten de sus pecados, pueden tener sus pecados perdonados y pueden estar delante de su Creador como personas perfectas. ¿Por quién? Por la obra y persona de Jesucristo, por la obra de Jesús. Entonces el Evangelio se demuestra claramente en la persona y en la obra de Jesús. Todo el que cree en Jesús verdaderamente es redimido de sus pecados y puede estar bien con Dios. Y esa fue la predicación de Jesús desde el principio de su ministerio. Desde que empezó el ministerio hasta el fin de su ministerio, su predicación era anunciar el Evangelio del reino de los cielos. Esta parte que dice del reino de Dios se refiere a que pertenece al reino de Dios. Este Evangelio es de Dios, es de la esfera de Dios y sale de Él mismo. El Evangelio no comenzó con Jesús, o no comenzó hace unos pocos años. El Evangelio comenzó desde el principio con Dios. Que Jesús venga a la tierra no es un plan B. Cuando Adán y Eva pecaron, es un plan B que Dios tuvo que hacer en el tiempo ahí y ver cómo soluciona la cosa. No es el plan B, ese siempre es el plan. Dios nunca se equivoca, así que desde el principio su plan fue enviar a su Hijo Jesús para morir por los pecadores y salvar a un pueblo para Él. Solo hay un evangelio verdadero, no hay varios evangelios. Ahora escuchamos que hay el evangelio de esto y el evangelio de aquello, pero el verdadero evangelio solo es uno, y es el evangelio de Dios, predicado en la persona de Jesús y expandido por los apóstoles en su palabra. A veces pensamos o se escucha que Jesús enseñó cosas diferentes a sus apóstoles, o que Jesús enseñó algo diferente al Antiguo Testamento y que Jesús vino a cambiar las enseñanzas. Pero Jesús no vino a cambiar las enseñanzas. Jesús vino a predicar lo mismo del Antiguo Testamento y vino también que sus apóstoles predicaran lo mismo que Él predicó. Entonces, las enseñanzas de Jesús no hay un error conforme a las otras enseñanzas de los apóstoles y con el Antiguo Testamento. Es la misma enseñanza. El trabajo primordial de Jesús fue predicar y anunciar el Evangelio. En ningún pasaje de la Biblia vemos que el trabajo primordial de Jesús fue sanar a los enfermos o sacar a las personas de sus problemas. Jesús sí sanó muchos enfermos y sacó a muchos de sus problemas, pero ese no fue su misión principal. Su misión principal fue predicar y anunciar el Evangelio. Esa fue su misión principal, eso fue lo que hizo. Y esa es la labor que le encomendó a sus apóstoles.
Y sus apóstoles hicieron ese trabajo, predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué le toca a la iglesia entonces? Anunciar y predicar el evangelio del reino de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia, porque ese fue el trabajo de Jesús y ese fue el trabajo de los apóstoles. El evangelio es el que libra a las personas de su pecado. Pero no solo los libra, sino que también los hace vivir en santidad. Para que nosotros los cristianos podamos mantenernos en una vida que le agrada a Dios, necesitamos el evangelio. El evangelio no es solo para la primera vez que salimos de nuestros pecados y venimos a Cristo. Lo necesitamos esa vez, pero también lo necesitamos constantemente en nuestra vida cristiana para vivir en santidad. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, unos versículos muy famosos acerca del evangelio. Y aquí vamos a ver esta realidad. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que no se avergüenza, no tiene pena del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Poder de Dios. El evangelio no es un mensajito que sale por ahí, lo predica uno que otro. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para quiénes? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para todos. Todo el que cree puede ser salvado por medio del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y el versículo 17 dice que en el evangelio, en eso mismo que salva a las personas de su pecado, la justicia de Dios se revela. Eso significa la justicia que Dios pone en el cristiano, la justicia que Dios pone sobre la persona que es nueva criatura. La justicia perfecta de Jesús se revela ahí, por fe y para fe. Por fe creo en el evangelio, por fe recibo esa justicia perfecta de Jesús y por fe vivo, por fe vivo. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y cita el profeta de Habacuc, hablando de que el justo por la fe vivirá. Entonces desde el principio en la Biblia estaba destinado que el que cree por medio de la fe es el que puede ser salvo. Entonces el evangelio lo necesitamos para salir de nuestros pecados, pero también lo necesitamos para vivir la vida cristiana que agrada al Señor. Porque la justicia se revela, de Dios se revela por fe y para fe, por medio del evangelio. Entonces Jesús lo predicaba a los que estaban perdidos, pero también Jesús lo predicaba a los apóstoles. Y en la iglesia lo predicamos a los que están perdidos para que salgan de sus pecados, pero también para los creyentes. Cada uno de nosotros los cristianos necesitamos el evangelio diariamente para recordar que por el evangelio somos salvos y para recordar que por ese mismo evangelio es que podemos vivir la vida cristiana. Por eso estábamos cantando de que no valgo por mi posición. Jesús no me acepta porque sé mucho, porque gano todo en la Biblia, o porque sé poco, porque no soy nada. El valor viene por quién es Jesús, por el Redentor, por quién es Jesús. Y por eso necesitamos el evangelio cada día, porque por él somos salvos y también por él es como podemos vivir en santidad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Y volvemos a Lucas. Predica el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el que salva a las personas y es el que santifica. Algo interesante es que Jesús dice el versículo que predica y anuncia el evangelio. No dice que Jesús comenta del evangelio, pero que Jesús predica el evangelio. Hermanos, la predicación es central en la vida de la iglesia. La predicación es central e importante en la vida de la iglesia. El medio principal por el cual Dios ha ordenado que una iglesia crece, que cada persona crece espiritualmente, es por medio de la predicación del evangelio. Jesús predicó el evangelio y esa es la tarea de la iglesia. Predicar el evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Todo en la iglesia gira alrededor de la predicación de la palabra de Dios. Todo se hace por medio de la predicación de la palabra de Dios, no por medio de programas o por medio de ideas de una persona, es por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que cambia la vida de las personas, la predicación de la palabra de Dios. Por medio de la
de la predicación es como nosotros como cristianos somos exhortados a vivir una vida para el Señor en un mundo de pecado. Y somos exhortados para actuar bien en nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios en la iglesia. La Biblia es central en la vida de la iglesia. Por eso en el tiempo de la Reforma, los reformadores trajeron el púlpito al centro del escenario, porque en la mayoría de las iglesias el púlpito estaba en una esquina, allá escondido, y predicaban desde allá. Pero al traerlo en medio, eso refleja la importancia de la predicación de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios gobierna todo en la iglesia, porque la predicación es central para la iglesia y para cada cristiano. Hay muchas cosas hoy en día que quieren quitar la idea de predicación de las iglesias. Una persona se sube a hablar de la palabra de Dios y empieza a gritar versículos y eso es una predicación. Una persona se sube a un púlpito y comienza a hablar un versículo y después habla otras cosas que no tienen nada que ver con el versículo y esa es una predicación. Una persona da testimonios y eso es predicación. Eso no es predicación bíblica. Eso no es lo que enseña la Biblia. Otros comienzan a hablar de temas actuales y dejan por fuera la palabra de Dios. Incluso personas ahora ya no dicen una predicación, pero hablan de un discurso para no aburrir a la gente con predicación bíblica y que la gente no se nos vaya. Eso es imposible, esa no puede ser una predicación bíblica. La predicación bíblica siempre tiene como base la Biblia. Siempre tiene como base la Biblia, porque eso es lo que cambia a las personas. Predicar, ¿qué es la predicación? Es leer la palabra y explicar la palabra conforme a su contexto. Eso es la predicación. Así que el trabajo del pastor es estudiar para leer la Biblia y para explicar la Biblia a los hermanos, para explicar la Biblia a las ovejas del Señor. Esa es la predicación bíblica y eso es lo que transforma la iglesia y eso es lo que transforma los corazones de los miembros. Por eso es que cuando nos sentamos debajo de la autoridad o bajo la autoridad de las Escrituras es cuando comenzamos a crecer. Es cuando empezamos a ver nuestro pecado. Es cuando comenzamos a ver que necesitamos vivir de una manera diferente para agradar a nuestro Señor. Esa es la verdadera predicación. Así que como el trabajo de la predicación es tan importante y tan central en la vida de la iglesia, el trabajo de los pastores es predicar la palabra para explicarla con claridad y fidelidad para que los creyentes puedan crecer en su fe. Y cuando escuchamos la palabra necesitamos ser reverentes porque estamos escuchando la palabra de Dios y necesitamos orar por el predicador y necesitamos orar también por nosotros para que cuando escuchemos esa palabra podamos obedecer, para que seamos obedientes al Señor, para que el Señor transforme nuestros corazones y podamos vivir de acuerdo a lo que Él manda. Ese es nuestro trabajo cuando escuchamos. Así que hay trabajo del predicador, pero también hay trabajo cuando escuchamos la palabra. Necesitamos obrar de acuerdo al Señor para ser obedientes. Entonces vemos que Jesús proclama el Evangelio aquí y en los siguientes versículos vemos también el poder del Evangelio en las personas. Empezando al final del versículo 1 dice, y los 12 con Él. Entonces Jesús predica, anuncia el Evangelio y esta predicación tiene un resultado. Primero menciona a los 12. Los 12 es una referencia a los 12 discípulos. Los 12 discípulos andaban con Jesús en esta gira por ciudades y aldeas. Y ellos también escucharon el Evangelio y creyeron. Y el Evangelio tuvo un impacto en ellos, en los 12. Y podemos pensar en Judas. ¿Será que el Evangelio tuvo un impacto en Judas? La respuesta es sí, porque él vio el Evangelio. Él sabía que Jesús estaba predicando la verdad. Pero como no creyó, entonces Judas tropezó en el Evangelio y en vez de ser salvado por el Evangelio, Judas fue condenado por el mismo Evangelio que podía salvarlo, porque rechazó ese Evangelio. Entonces también fue impactado por el Evangelio. Así que están los 12 que son impactados por el Evangelio, pero también el verso 2 nos comienza a hablar de otras mujeres, versículos 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces hay otras personas también que andaban con Jesús ahí, y son estas mujeres. La semana pasada vimos a Jesús sanando, librando de sus pecados a una mujer. No tenemos sus nombres, pero en este
En este versículo Jesús sí menciona el nombre de 3 mujeres que andan con Jesús, que han salido de sus pecados y que Jesús las ha librado y han venido a una nueva vida. El primero de los nombres es María Magdalena. Estas mujeres dice que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Primero María Magdalena, una mujer muy famosa en la vida de Jesús. Hay un montón de leyendas acerca de esta mujer. Se le han inventado pecados y se ha dicho un montón de cosas de esta mujer. La verdad es que de esta mujer lo único que sabemos es que en su vida pasada había tenido 7 demonios. Nada más, solo eso. No tenemos otra referencia en la Escritura acerca de sus pecados. Solo eso. Entonces cuando escuchan cosas de María Magdalena y una que otra historia por ahí, no son ciertas porque la Biblia no lo dice. Solo dice que habían salido 7 demonios de ella. Jesús la había librado del poder del maligno. Luego menciona aquí a Juana, que está casada con un hombre que se llama Chuza. Así que si alguno de ustedes está pensando en tener un niño, este es un buen nombre para ponerle a su hijo. Tal vez algunos de ustedes no estén muy de acuerdo, pero deben pensarlo, ¿verdad? Que Chuza es un buen nombre. Así que esta mujer que se llama Juana tiene este esposo que se llama Chuza y dice que es intendente de Herodes. Eso significa que es el administrador o el mayordomo. Este hombre Chuza es un hombre importante en el palacio del rey. Este Herodes no es Herodes el Grande que quiso matar a Jesús, pero es uno de los hijos de Herodes, llamado Herodes Antipas, porque es uno de los que gobierna en esa zona. Para que este hombre tuviera ese trabajo, era un hombre de mucha confianza del rey y tenía una muy buena posición. No sabemos si este hombre se rindió al Señor. Es posible que creyera en Jesús después, no lo sabemos, pero sí su esposa servía a Jesús y andaba con Jesús en los viajes. Ese seguramente era un testimonio para su esposo y para sus hijos. Y tenemos también a otra mujer ahí que se llama Susana. Aparte de esta referencia en las Escrituras, no tenemos otra acción, otra mención de esta mujer en la Biblia. Es posible que era una mujer a quien Lucas conocía, pero era una mujer que andaba también con Jesús. Y el verso nos dice que habían otras muchas. Entonces tenemos el nombre de estas 3 mujeres, pero habían otras también que andaban ahí con Jesús, siguiéndolo. Y dice que estas mujeres le servían de sus bienes, Las cosas y bienes que Dios les había dado, las usaban para el servicio del Señor. Ponían a disposición las cosas que Dios les había dado para el servicio de Jesús. Esto es muy interesante porque Jesús, como Dios, no necesita de nadie. No necesita que alguien le prepare un platito de comida o que le dé dinero para andar predicando. Jesús, como Dios, no necesita eso. Pero como Jesús vino y se encarnó, el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre, entonces Dios permitió que Jesús necesitara de la ayuda de estas mujeres y hombres pecadores. Y mujeres podían ayudarle y darle dinero para que hiciera sus viajes, y podían darle comida para sus discípulos y para él, para que anduvieran predicando. Y eso nos muestra la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él es humilde. Y por Él es que tenemos el valor, como estábamos cantando, porque Él es nuestro Redentor. Y permitió que personas que eran pecadores pudieran darle para su sostenimiento. Entonces Jesús recibe de sus bienes porque ellas le apoyan. ¿Por qué estas mujeres querían darle de las cosas que Dios les había dado? Porque habían sido transformadas. No le daban a Jesús para que Jesús las promoviera y les diera un buen puesto en el reino de los cielos. Le dan esto a Jesús porque creen en Jesús y porque aman a Jesús y porque han sido transformadas por el Señor Jesucristo. Es posible que algunas de estas mujeres tuvieran muchos recursos, por ejemplo Juana, porque el esposo tenía un muy buen puesto, pero tal vez María Magdalena no. Pero aún de lo poco que tenía, podía dar al Señor. Eso es una enseñanza para nosotros. Si el Señor nos ha dado mucho, entonces de lo mucho que nos ha dado, podemos usarlo para el Señor. Y si el Señor nos ha dado poco, de eso poco podemos usarlo también para el Señor. Eso es lo que hacen estas mujeres. Ayudan al Señor y Jesús se deja ayudar en su humildad por ellas. Es muy interesante este pasaje porque pone énfasis en la predicación de Jesús, pero también pone énfasis en estas mujeres. Eso es lo que vamos a pensar ahora. ¿Cuál es el papel de la mujer ahora en el Evangelio?
Vimos que Jesús proclama el Evangelio, vemos también el cambio de las personas por medio del Evangelio. Y cuando una mujer cree en Jesús y en su Evangelio, esta mujer viene a ser parte de la familia de Dios. Y esta mujer que viene a ser parte de la familia de Dios, viene también a ser una bendición en la iglesia. Una mujer que cree en el Evangelio es insertada en el cuerpo de Cristo, y esta mujer viene a ser una bendición para la iglesia. Entonces, si usted está aquí, es una mujer que ama al Señor y ha rendido su vida al Señor, usted es una bendición en esta iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido rescatada por el Señor y ahora puede servir junto con los demás hermanos en la iglesia. Entonces, si usted ama al Señor, ha creído en Jesús, usted es una bendición para esta iglesia. Tristemente, en nuestra sociedad ha querido cambiar el rol del hombre y la mujer. Ya no se ve el rol bíblico del hombre ni el rol bíblico de la mujer. Esto no empezó hace unos pocos años cuando comenzaron las marchas feministas o cuando se empezó a hablar del aborto. Esto comenzó desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí comenzó el problema y ahí comenzó la división del hombre y la mujer. Tristemente, a veces esas ideas se meten en la iglesia y quieren gobernar la iglesia. Y la iglesia quiere gobernarse por las ideas del mundo. Pero eso es imposible, eso es imposible. Dios le da el valor al hombre y Dios también le da el valor a la mujer. Y específicamente, como está hablando de mujeres, vamos a centrarnos en cuál es el valor de la mujer que Dios le da. Y sabemos que solo viene por medio del Redentor. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 26 y también el versículo 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que el hombre y la mujer son hechos a imagen de Dios. Eso significa, son los representantes de Dios en la tierra. No es algo cósmico que pasa, un accidente cósmico, sino que es una representación de Dios en la tierra. El hombre y la mujer entonces encuentran su valor en Dios. Ahí encuentran su valor en Dios. El hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. Uno no es superior al otro ni el otro es inferior. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Tienen el mismo valor delante de Dios. Lógicamente tienen diferentes roles, porque si tuvieran el mismo rol, entonces habrían grandes problemas. Pero tienen el mismo valor delante de Dios desde el principio, porque Dios los ha hecho a su imagen, el hombre y la mujer. Antes del tiempo de Jesús y en el tiempo de Jesús, los rabinos, que son los maestros que enseñaban religión, no aceptaban a las mujeres como sus discípulas. No las aceptaban, porque una mujer para ellos era inferior. Por eso, como vimos la semana pasada, Simón el fariseo ni siquiera quiere que esta mujer pecadora toque a Jesús. Y en su mente piensa: este no es profeta, porque si fuera profeta sabría que esta mujer quién es y lo está tocando. Así que los rabinos no querían que mujeres lo siguieran como discípulas. Ni siquiera las mujeres podían sentarse con el rabino para escuchar la palabra, porque ellos las consideraban como inferiores al hombre. Jesús no hace eso. Jesús permite que estas mujeres anden con Él ahí. Y no solo permite que anden ahí, pero son sus discípulas. Y andan ahí y sirven a Jesús con los bienes que Él le ha dado. Así que Jesús le da a la mujer el valor que se merece, porque son creación de Dios. Muchas veces las mujeres que siguieron a Jesús estuvieron con Jesús más que los propios apóstoles. En algunos momentos los apóstoles tenían miedo y las mujeres estaban ahí. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 23. Y en un tiempo, si Dios lo permite, llegaremos a ese capítulo en nuestro estudio de Lucas. Falta algún tiempo, pero llegaremos. Lucas, capítulo 23, versículo 49. Es el tiempo de la crucifixión y la muerte de Jesús. Los ladrones se acaban de burlar de Jesús y Jesús acaba de morir. Versículo 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando desde lejos. Ahí estaban las mujeres
viendo a Jesús en la cruz, viendo a Jesús en la cruz. El libro de Juan nos dice que solo un discípulo estaba ahí, era Juan. Los demás se habían escondido porque tenían miedo. Ahí estaban las mujeres viendo a Jesús en su crucifixión. Llevan a Jesús a la sepultura, unos versículos más abajo, el versículo 55. Miren lo que dice. Y las mujeres que habían venido con él, hablando de Jesús, desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Quiénes vieron a Jesús ahí en la tumba? Las mujeres que habían venido siguiéndolo a él, que eran seguidoras de él. Están viendo a Jesús ahí. Eso es el viernes por la tarde, el domingo por la mañana, que es el día de la resurrección. Las mujeres son las que están. Capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Ese primer día de la semana, que es el domingo, las mujeres están listas. Las mujeres están listas con las especies que han preparado para ir y ungir a Jesús. ¿Cuáles mujeres? Las que vienen desde Galilea. Y dice el versículo también otras mujeres, que no tenemos sus nombres aquí. Ellas están ahí. ¿Dónde están los apóstoles? Están escondidos porque tienen miedo que los maten. Un poquito más abajo, versículo 8. A las mujeres se les aparece un ángel y les dice que Jesús ha resucitado. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Quiénes se acordaron de las palabras de Jesús? Las mujeres. Escuchan al ángel y dicen, sí, Jesús dijo que iba a resucitar. Y van y le cuentan a los apóstoles que están escondidos. Y nos menciona los nombres: María Magdalena, que ya lo leímos en Lucas 8, Juana, posiblemente la misma mujer, y nos menciona aquí a otra María, madre de Jacobo, y hay otras también que están ahí con ellas. Son las mujeres las que están ahí cerca de estos momentos con Jesús. Eso demuestra la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús, en el ministerio cristiano. Si vamos por todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la historia de la crucifixión y la resurrección es la misma. Ahí están las mujeres, las primeras a quien Jesús se le aparece es a las mujeres. Además de estos nombres se nos menciona otro nombre como María, la madre de Jesús, otra María que es la mujer de un hombre que se llama Cleofas, otra mujer que se llama Salomé y otras también que están ahí con ellas. Así que hay varias mujeres que están ahí siguiendo al Señor y sirviéndole. Entonces para Jesús son muy importantes las mujeres, son muy, muy importantes. Y para los apóstoles que siguen las enseñanzas de Jesús y que predican bajo su enseñanza y bajo su autoridad, hacen lo mismo. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 16, el último capítulo de esta carta, Romanos 16, versículo 1 y versículo 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma y le dice, por favor pongan atención de la hermana Febe. ¿Cómo la van a tratar? Dice, como es digno de los santos. Trátela como una hija de Dios, porque eso es lo que es. Trátela bien, porque me ha ayudado a mí y ha ayudado a otros. En el Imperio Romano, bajo el que Pablo está escribiendo, no podía haber en una misma congregación hombres y mujeres. No podía, porque los hombres consideraban inferior a la mujer, que no podía leer ni podía estudiar. Pero en la iglesia de Dios están los hombres y están las mujeres. Y Pablo le dice a esta iglesia, recíbanme esta hermana, recíbanmela. ¿Por qué? Porque para Dios y para la iglesia es muy importante la mujer. Es muy importante la mujer. Un poquito más abajo, versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Otra vez, salúdeme a María que está entre ustedes. Ella ha trabajado mucho. Ven lo especial que son las mujeres para Pablo también, porque está enseñando bajo la autoridad del Señor Jesús. Un poquito más adelante, versículo 6 leímos, versículo 12. Y aquí vienen otros nombres también por si
están pensando en nombres para una niña. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Así que están estas otras mujeres que tienen estos nombres y ahí están entre los hermanos de la iglesia. Y Pablo le dice, salúdenmela. ¿Por qué? Porque han servido al Señor. Han servido al Señor. Así que ya escucho a algunos que están haciendo a combinación. Y este. Bueno. Nasife Trifosa, no. Un poquito más abajo, versículo 15. Aquí hay otros. Versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Así que otra vez, salude a los hermanos que están ahí. Salúdelos. Salude a las hermanas que se han portado bien porque son siervas del Señor. Salúdenlas en la iglesia. Entonces, qué bonito, porque en el Imperio Romano no aceptaban a las mujeres, en la iglesia sí. La iglesia estaba compuesta por hombres y mujeres y todos estaban escuchando la palabra de Dios y todos eran igual en valor ante Dios, porque Dios los había comprado por medio de Jesús. Entonces Dios, la Biblia y Jesús y la iglesia le dan el valor a la mujer que se merece por la obra de Él, por la obra de Él. Es cierto que se han cometido abusos en contra de la mujer en nombre de la iglesia y en contra o en nombre también de Dios, pero eso no es lo que Dios ha dejado en su palabra. Ese es el hombre pecador que distorsiona las cosas a las que se acerca. Pero en la palabra del Señor encontramos realmente el valor de la mujer, el valor que Dios le da. Los grupos feministas en su mayoría no quieren que la mujer encuentre su valor, no. Más bien quieren hacer que se parezca al hombre y que haga las mismas cosas del hombre. Y cuando las mujeres hacen esto, se dan cuenta que no tienen su valor ahí, porque eso no es lo que Dios ha dejado. No es lo que Dios ha dejado. Estos grupos prometen libertad para la mujer y aparentemente luchan por eso, pero en verdad no luchan por eso. No están luchando por libertad de la mujer. Están luchando por tener a la mujer sometida bajo un modelo que Dios no ha dado, bajo algo que no es bíblico. Pero Dios da el verdadero valor para la mujer. Jesús da el verdadero valor para la mujer. Eso es lo que hace la iglesia también. En la Biblia no tenemos mujeres apóstoles, ni tenemos mujeres profetas, ni tenemos tampoco mujeres pastoras. Y no tenemos ningún versículo que diga que tenemos que ordenar a personas para ese oficio. No lo tenemos que hacer, no debemos hacerlo. Es más, hay prohibiciones en contra de esas labores, porque no es algo bíblico. Entonces, por un extremo tenemos a personas que dicen que Dios rechaza a la mujer y que Dios margina a la mujer, y por otro lado tenemos a personas que levantan tanto a la mujer y la ponen en lugares donde Dios nunca lo ha puesto, nunca la ha puesto, y no es bíblico. Pero la Biblia sí le da el verdadero valor a la mujer, verdadero valor a la mujer. Dios no margina a la mujer, ni tampoco hace que la mujer haga un trabajo que no le pertenece a ella, le da su valor a ella. Quiero que vayamos al libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos a leer versículo 3 al versículo 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las ancianas aquí son mujeres mayores, pero también maduras en la fe. Y nos dice cómo deben portarse, deben ser reverentes en su porte, y empieza a hablar de cada característica y cómo deben comportarse. Pero además de eso tienen que enseñar a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Es posible que alguna mujer diga, no, pero yo ya amo a mi esposo y amo a mis hijos. Y sí los ama. Pero la Biblia dice que debe amarlos más, así que debe aprender cómo amarlos. Y eso es lo que hace la mujer mayor. Y empieza a definir empieza a mencionar varias características ahí que deben tener las mujeres cristianas. Pudiéramos definirlas cada una en este momento, pero eso va a quedar de tarea para cada mujer que pueda ver qué es lo que significa cada palabra. ¿Cuál es el trabajo entonces de la mujer en la iglesia? Debe enseñar a las mujeres jóvenes
Las mujeres jóvenes deben aprender. ¿Cuándo se deja de aprender? Nunca. Se aprende y se aprende y se aprende y se aprende. Así que para la iglesia y para Dios, la mujer es una bendición en el ministerio. Y en esta iglesia, cada mujer que está aquí, cada mujer que ama al Señor es una bendición en esta iglesia. Es una bendición. Es una bendición en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es compuesta por hombres y mujeres que aman al Señor. Unos tienen un rol, otros tienen otro rol, pero somos igual delante de Dios, que es el Señor quien nos ha comprado. Así que si usted es una mujer que está aquí, una muchacha, pídale al Señor: Señor, quiero ser una mujer que te ama. Quiero ser una mujer que es exitosa de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra. No de acuerdo al éxito del mundo, no para que todos me aplaudan, pero quiero ser exitosa conforme a tu palabra. Quiero ser una mujer exitosa conforme a tu palabra. Este es el reto para todas las mujeres de esta iglesia, de diferentes edades. Señor, quiero ser una mujer que te ama y que te sirve conforme a lo que tú me has dado. Para todos los hombres que están aquí, que son esposos, su trabajo es hacer que sus esposas amen a Dios y que su esposa sea una mujer que ama a Dios y que vive para Dios. Ese es su trabajo. Si usted es un esposo que tiene niños, tiene niñas también, ese es su trabajo: enseñarles a las niñas y a las mujeres el valor que Dios le ha dado. Hoy en día los grupos feministas nos enseñan todas sus cosas por medio de la televisión, las redes sociales. No podemos permitir que eso nos pase a nosotros. Debemos enseñar la Biblia a nuestros niños. Si no se ha casado y quiere casarse y es un hombre, pídele al Señor: Señor, necesito capacitarme para enseñar a mi esposa y a mis hijos. Si es una muchacha que no se ha casado y quiere casarse, necesito, Señor, ayúdame para que pueda ser una mujer que te ama. Ese es el trabajo de la iglesia. Pudiéramos pensar, bueno, esto es un buen sermón para las mujeres. No, esto también es un buen sermón para todos los hombres, porque los hombres necesitan saber cuál es el trabajo de las mujeres. Y los hombres necesitan saber qué es lo que Dios le ha dado a la mujer, porque entonces eso nos da más responsabilidad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que transforma los corazones. Gracias por las mujeres de nuestra iglesia. Gracias por las mujeres que tú has salvado, Señor, y has insertado en este cuerpo de Impacto Choluteca. Señor, es una bendición tener mujeres que te aman. Señor, yo te pido que por medio de tu palabra edifiques a cada mujer, Señor, y le recuerdes el Evangelio cuando hay tantas tentaciones y tantos bombardeos del mundo para enseñarnos y para enseñarle a nuestras mujeres que tienen un valor fuera de ti, que todo lo que enseña tu palabra es ridículo y que mejor deberían hacer otras cosas. Señor, fortalece a cada mujer para que se mantenga firme en tu palabra. Pedimos por nuestras muchachas y nuestras niñas. Líbralas, Señor, de estas ideas que van en contra de ti, que solo traen tristeza a los corazones. Señor, que nuestras niñas y nuestras muchachas puedan crecer amándote y viendo el diseño que tú les has dado, porque ese es el mejor diseño. Y también te pido por los hombres, Señor. Te pido por los esposos de esta iglesia, que puedan comprometerse para enseñar a sus esposas cómo ser una mujer que te ama. Ese es el trabajo de los esposos. Así que obra en los esposos de esta iglesia, Señor. Y obra también en los padres de esta iglesia, para que puedan enseñar a sus niñas cuál es el valor que tú les has dado. Que también puedan enseñar a sus niños, Señor, cuál es el trabajo que les has dado. Señor, no permitas que esta iglesia se acomode al mundo. Usa tu palabra para transformarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.